Pacificadores en un mundo en conflicto. Ese es el tema. ¿Pacificador o pacificadores? Sí debe de ser pacificador. Pacificador Sí, en un mundo en en un conflicto. mundo en conflicto. En un mundo en conflicto es el tema que tenemos para el día de hoy, ya con nuestro hermano Carlos, que tenía unos días que está ausente por esta, ¿verdad? Así es, tú sabes que siempre hace falta, Arturo, comunicarse y poder predicar la palabra de Dios y entender el propósito que uno hace y que pueda llegar a personas que pueda transformar la vida. Es parte de un propósito. Cierto. Y uno sentir que no está haciendo ese propósito, entonces nos sentimos vacíos. Ok, Qué bien eso que sí. estamos de vuelta por acá con todos ustedes. Ok, de verdad que sí, nosotros agradecidos del Señor de que ya nuestro hermano Carlos se haya reincorporado con nosotros y en el día de hoy este tema que tenemos, pacificador en un mundo en conflicto, que está constantemente, Carlos, cada vez que tú ves los medios de comunicación, Ujú. yo creo que no hay región en el mundo donde en estos momentos no haya un conflicto, Carlos, de toda, Ujú. y de si nos vamos al plano individual o micro, también vemos Conflictos los conflictos diarios. diarios, o Sí, sea, empresas sí. que dos socios no se ponen Ujú. de acuerdo por una u otra Dos situación, compañeros de trabajo, compañeros de dos trabajo, familiares, familiares, esposos. conduciendo, Arturo. Exactamente. Los conflictos es algo que Sí, la Biblia habla y sí, dice de dónde vienen, cuál es el sí, origen de los sí, conflictos. sí. El sistema del mundo dice otra cosa, Carlos. Ujú. El sistema del mundo dice que los conflictos tienen otra naturaleza, otro origen, pero nosotros, como este mes hemos estado hablando, mirando la Biblia a través, mirando la vida a través de la Biblia, Ujú. entonces nosotros vamos en el día de hoy a mirar esos conflictos a través de la Biblia, a través del ente bíblico, de dónde surge, de dónde viene y cuál es la Sí, ¿cuál es solución para nuestra eso. Y posición? cuál es nuestra Posición y posición y solución a esas solución. cosas. Ha dicho situaciones que en un momento dado vamos a tener, porque en todo momento vamos a tener conflictos, porque obviamente no somos perfectos y a donde quiera que Sí, hayan seres humanos, obviamente van a haber es así. dificultades, van a haber conflictos. El problema no es el sistema, el problema está en el hombre. O sea que ahí es que vamos a hablar y para eso nosotros tenemos la fuente de máxima autoridad, que es la palabra del Señor en la Biblia. Dicho sea de paso, que, Carlos, el miércoles que estamos a 27, se cumple 39 años de haber sido aprobada esta ley que fue en el año 1984, que siempre hablamos nosotros la razón por la cual se hizo, que fue por iniciativa de la idea que le llega, la gracia puesta en este hombre Álvaro Vicioso Santil, que él luego entonces le comunica a David Escoto Veloz, que era diputado, y entonces unidos logran este gran proyecto de una ley, ¿verdad? Que nosotros tenemos la 200, no, 200, o dicen algunos medios 208 o 204, pero el caso es que fue en el 1984 la cual fue aprobada y el miércoles se cumplirán 39 años el sábado, entonces se estará celebrando ese día por todo lo alto en Así toda la es. ciudad de La Romana a través de la marcha que continuamente se hace. Entonces, Carlos, nada, nosotros continuamente, nosotros decimos que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la España número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco y los días domingos iniciamos con nuestro culto a partir de las 9 de Escuela Bíblica y luego tenemos nuestro servicio de acción de gracias a Dios, los días martes con verdades bíblicas, los jueves a partir de las 7 de la noche, culto de exaltación y gloria a nuestro Dios, y los sábados, como siempre, los jóvenes a partir de las 6:30 de la tarde. Recordándole que si usted nos sintoniza en cualquier parte, en cualquier lugar, recordándole que estamos al este de la República Dominicana, en la ciudad de La Romana y que nos puede sintonizar en el 54 para toda la región este y también a través que es a través de Isma Visión y también Radio En 105.5 y por nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano IDP. Y nada, inmediatamente, Carlos, entramos a este tema tan importante que es pacificador en un mundo en conflicto, Ujú. Carlos, algo un poquito difícil, ¿verdad? Pero estamos llamados a ser pacificadores. Iniciando con eso, Arturo, Uh que tú -huh. estás diciendo, desmontar. Hay personas como que entienden y de una vez ponen, pero es que la Biblia dice, el Apocalipsis dice, las profecías dice que el mundo va de mar en peor y que habrán guerras y que habrán tiempos de guerra, Uh -huh. rumores de guerra y que habrán conflictos. Cierto. Ahora, lo que vamos a hablar nosotros ahora, ¿cuál es nuestra posición
y qué debemos nosotros hacer. Cierto. No es a decir que eso no debería de pasar o que no es, sino es nuestra posición Ujú. como creyentes, Claro. como conocedores de la verdad de Cristo. Claro que sí, Carlos, y todo siempre nos hemos hablado durante este mes, hemos hablado que todo debemos de mirarlo a través del lente bíblico. Así es. Y el lente bíblico me da una, vamos a decir, un dato, un dictamen de qué pasa, de dónde viene y cuál es la fuente de los conflictos, de las guerras, de los problemas que nosotros constantemente tenemos. Dicho sea de paso ahora mismo, el conflicto dominico-haitiano, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es la razón real de ello? Entonces nosotros tenemos que ir a la fuente A la primaria, fuente. que es la palabra del Señor. Por eso dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que me va a decir, lo que me va a hacer que yo pueda ver en realidad esto que estoy mirando a través del lente bíblico para tener una mejor, vamos a decir, opinión con relación a esto. Entonces, el libro de Mateo el Sermón del Monte, que inicia en el capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo, Él está dando una serie de, vamos a decir... Bienaventuranzas. Bienaventuranzas, dando, eso es, vamos a decir, describiendo describiendo las cualidades de los ciudadanos del reino, así es. de su reino. Él está describiendo ahí las cualidades de los ciudadanos de su reino, del reino de Dios, que ya ha iniciado a operar en medio de este mundo de maldad, está operando el reino de Dios. Y cada vez que tú y yo hemos, ¿verdad?, aceptado, cuando una persona acepta a Jesús, Pasa a ser parte del reino. pasa a ser parte del reino. Entonces los ciudadanos del reino de Dios tienen, ¿verdad?, una serie de, vamos a decir, distinciones, pudiéramos decir, la cual si no la tienen, entonces ahí pudiéramos decir que no serían miembros del reino de Dios. Y entonces aquí el versículo 9 habla de que esa cualidad, una de las cualidades de los ciudadanos Que es del la reino, cualidad que vamos a hablar el que- día de hoy. exacto. Dice, Jesús dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Ujú. Jesús no está enfatizando como uno puede convertirse en hijo de Dios, está enfatizando las semejanzas de los hijos de Dios que tienen para con Él, cómo comportarse con el Padre Celestial. Esas cualidades del ciudadano del reino de Dios. ¿Cuál es la cualidad? Una de las cualidades distintivas del ciudadano del reino de Dios Procurar la paz. es que procura la paz. Y no solamente la procura, sino que la mantiene. Es ese, ¿y qué decimos por paz? Es ese estado de tranquilidad, quietud interna que tiene el individuo porque primero ya ha sido reconciliado con Dios Sí, sí. por medio de Cristo. Sí. Entonces eso lo refleja de manera ahora horizontal, porque de manera vertical ya fue reconciliado Así con es. Dios. Al ser reconciliado con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora de manera horizontal, entonces va a manifestar esa Así paz. es. Y es importante la palabra procuran, Ujú. porque procura es movimiento, Cierto. es acción. Acción. Es decir, que depende de ti. Sí. Es decir, no es que te le vas a escapar a los problemas, es No, que no. tú vas a procurar solucionar los Sí, problemas, estar en paz con ese problema, es decir, que en tus manos está la posibilidad de que lo que está pasando se solucione. Cierto, de hecho, cuando tú hablas de que está en ti, tú me traes aquí a la mente el texto bíblico de Romanos que dice que estás en paz con todos los siempre y cuando dependa de ti, estás en paz con todos los hombres. Así es, así es. O sea, si depende de ti. Y en la práctica eso. Exacto. En el día a día de nosotros, que Exactamente. depende de mí cualquier acción. Es decir, estar en paz con todos los hombres. Porque de manera, tú sabes que no vamos a estar en paz con todos los hombres ahora, Sí, sí. pero debe depender de mí. pero si está en tu posibilidad De de que realizar esa paz, Exacto. debes de hacerlo. Eso. Es tu obligación hacerlo. Así es. Es importante, Arturo, de que la paz, entonces, estoy hablando de eso, no tiene que ver ni con razón ni con derecho. Ni quién tiene la razón, No. ni quién tiene derecho. No, para Procurar la paz es procurar tener paz. En una ocasión, un sacrificio que yo hice antes de casarme, que fue adquirir una casa, yo sembré
un árbol framboyán, Sí. que recuerdo que el pastor Eliezer fue que me regaló esa planta, bien bonito, Arturo, creció frondoso con todas esas florecitas que caían en el patio con grama, Ujú. imagínate. Pero sucede que al vecino atrás le molestaba Ese árbol. ese árbol. No sé por qué razón, pero de alguna forma eso era un problema. Decía que las raíces iban a pasar de aquel lado, que iba a sobrepasar los perímetros de la verja. Y hablaba yo con el pastor, que es ingeniero agrónomo, le decía, mire, ese árbol hace raíces. No, no, eso no va a pasar, esas son raíces pequeñas. Y además de que se podaba. Arturo, analizando este contexto, en una ocasión yo vine y le dije a mi esposa, mira, yo voy a cortar ese árbol. Y lo corté definitivamente, procurando la paz. Es decir, es mi terreno, es mi árbol, tengo derecho, pero aún así yo necesitaba paz, Ok. procurando. Entonces es en esa práctica que no es solamente buscar la paz cuando hay un conflicto que como que es igual para los dos, no, es cuando incluso a ti no te favorece Ujú. o tú teniendo el derecho tienes que mejor ceder para mantener la paz. Pero hay algo que debemos de tomar en cuenta, Ujú, de que esa paz tiene límites, ujú. en el sentido de que yo no puedo procurar la paz con mi hermano a expensa de la verdad. O Exactamente. sea, yo no, Sí, sí, porque sí, si claro, claro, yo, claro, claro. claro, Sí. si yo No es agarro, esa paz, que eso va a traer eh, conflicto. eh, eh, Es eh, la paz en nuestras sí, sí, cosas porque cotidianas. ciertamente, porque hay cosas que pudieran ser, Carlos, darte esa paz con el vecino, pero pudiera llevarte a un conflicto con Dios. Cuando Exactamente. yo agarro y prefiero, ¿verdad? Y echar a un lado la verdad bíblica, algo que es fundamental, no es que algo que de interpretación, algo claro, ejemplo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es algo fundamental que todo Ujú, cristiano cree ujú, ujú. necesariamente. O sea, Así yo es. no puedo sacrificar a una vamos, enseñanza Por no fundamental como tener esa conflicto. por no tener conflicto con mi hermano que dice que no, que Jesucristo no era el Hijo de Sí, Dios, sino que era un profeta más. O sí, sea, ya ahí yo tengo que tomar en balance y decir, sí. espérate, Lo que sucede ahí, Arturo, es que ya ahí no depende de ti la paz. no, Porque quien molesta no eres tú. no, no. Es la palabra de Dios. Entonces ella si no vino a crear paz. No, no. Es decir, cuando tú mencionas la palabra, ya no es un problema tuyo, porque Ujú, es lo que dice ella. ujú. ¿Entiendes? Entonces ya es un problema, el problema que pasó con el otro es que tiene problemas con la palabra, no conmigo, Así es. porque yo soy el canal únicamente. Así es. Así es. Entonces, te hago esto a colación porque hoy día está lo que llamamos el movimiento ecuménico, que se ha tenido un nuevo resurgir por en la figura del Papa Francisco, que le ha dado más Fuerza, fuerza y se está, ¿verdad?, dejando a un lado doctrina o enseñanzas fundamentales de la palabra que del podrían Señor, traer con conflictos. tal de que todos estemos, ¿verdad?, no haya ningún tipo de confrontación, no haya ningún tipo de conflicto, o en el caso de que un hermano, ejemplo Carlos, yo que esté haciendo algo inadecuado y que el hermano Carlos por no tener ningún tipo de conflicto con el hermano Arturo, prefiere no decirle lo que en realidad él está haciendo mal. Ahora, que yo tengo que sí, yo tengo que tratar de decirle eso que él está haciendo mal, de una manera como dice el libro de Colosenses, me parece, sí, que dice que mis palabras sean con gracia y sazonada con sal. Así Eso lo es. dice de manera literal, o sea, que debe de ser de una manera que pueda preservar, ¿verdad? Y que Ujú. pueda para edificación de mi hermano, edificación Sí. de mi compañero. Así Sí. es, porque la naturaleza de esto, y si leemos Santiago 4 del 1 Ujú. al 2, para entender de dónde vienen esas cosas, para que entendamos que ningún cristiano debería estar en favor de las guerras, Señor. Eso no, eso es porque las guerras tienen un trasfondo que la defensa es una cosa y la guerra es otra cosa. Ujú. Entonces, dice el versículo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los Exacto. pleitos entre vosotros? Ujú. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten con vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, y no procurar matáis,
y ardéis de envidia por el otro y no podéis alcanzar, combatir y luchar para traer el bien, por no tenéis lo que deseáis, porque no pedís a Dios. Así es. Basado en eso, entendemos que eso es toda la pasión del pecado, Sí, es lo sí. que trae eso. Es decir, lo que trae la guerra es la codicia, la ambición y todas esas pasiones que genera el pecado en el ser humano. Si tú te vas a la bienaventuranza Sí. o la característica de los hijos del reino de Dios, tú te vas al versículo 8, te dice que bienaventurados los puros de corazón. Entiéndase que, Carlos, hay una coinonía o vamos a decir, enlace entre el que procura la paz y el corazón del individuo. Una persona con un corazón, vamos a decir, que no está en paz, que no está en paz con Dios, obviamente que no va a reflejar la paz entre sus semejantes, y por eso es necesario que el individuo sea, vamos a decir, evangelizado, su mente sea cambiada a través de lo que es el evangelio de la paz, como dice el libro de Romanos, el evangelio de la paz, que el evangelio que va a cambiar la cosmovisión de un individuo en un momento dado, que él va a ver las cosas totalmente desde el punto de vista diferente ahora. Entonces, hoy día, cuántas cosas nosotros vemos, que los conflictos que estamos en toda la región a nivel del mundo es porque se busca elementos externos, elementos que es porque Carlos lo dijo de una manera o porque lo hicieron. Ahora mismo el conflicto que hay en nuestra nación con la nación vecina, que dice cuál fue la razón, porque la nación vecina violó Un tratado. el tratado de paz. Dicho sea de paso, el Tratado de Paz del 1929. Entonces, al violar ese Tratado de Paz, entonces aquí hay un conflicto entre ambas naciones por esa razón. Pero si nos vamos al fondo del asunto, el problema está en ¿qué? En el corazón del individuo, de la persona. Que está la maldad y quién lo gobierna. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué debe un cristiano procurar en un escenario como este? Hay un tratado, se viola el tratado, hay un conflicto evidente, claro, no de escala mayor, pero sí un conflicto de molestia de ambas partes. ¿Cuál sería la actitud del cristiano, del creyente, ante esta situación? La actitud es de ser pacificador. Y un pacificador es alguien que procura la paz, como tú leíste ahorita. El diálogo. En un lugar donde donde hay conflictos, donde hay situaciones. Pero hemos visto que en videos, personas, ejemplo, ustedes saben que el país hermano tiene una cosmovisión animista, más que nosotros, mucho más que nosotros, orando y haciendo, haciendo hechizos, brujería contra la República Dominicana. Pero de este lado de la isla entonces está un grupo de hermanos, se hacen llamar los guerreros, haciendo la contraparte. Y ahora lo que no se ha dado y que nosotros estamos orando para que nunca se dé, que es un conflicto bélico, militar, una guerra, ¿verdad? Entonces se está dando, como ellos dicen, en lo espiritual, una guerra espiritual. Cuando hemos nosotros hablado y hemos dicho que guerra espiritual no tiene que ver absolutamente con nada de esto que se vende hoy día, pero eso es lo que está. Entonces, como creyentes, ¿qué debemos nosotros de hacer? Procurar la paz. ¿Y de qué manera la podemos procurar? Bueno, tratando de que los gobiernos se pongan de acuerdo y tomen las mejores de las decisiones. Así es, buscando todos los mecanismos de diplomacia, de ayuda, para no escalar este conflicto. Es importante de que yo siendo cristiano, no puedo estar diciendo que manden misiles, que exploten, que vayan a invadir, que tiren bombas. Esa no es la actitud del cristiano. La actitud del cristiano es que todo se solucione de manera pacífica. Ciertamente. Y que si se escala, no sea por mí como creyente. Exactamente. Si va a llegar lo que no quisiéramos que llegase, entonces no. Porque fíjate, ejemplo, si nos vamos a Ávila, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se dio y tantas cosas, y tantas muertes, pero de ahí viene la Asociación de las Naciones Unidas, que de ahí viene propulsado por la ONU, para evitar estos conflictos. Pero en el 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y fue más sangrienta. O sea, el problema no está, con todo y ONU,
En todo el hemisferio en todos los lugares, las regiones, hay un conflicto, hay una situación. Entonces, ¿qué nosotros entendemos? De que el problema está en el corazón del individuo y que sí hay leyes migratorias, como yo decía, hay leyes migratorias fronterizas que deben ser cumplidas y hay tribunales internacionales para que se haga cumplir dichas leyes. Debemos nosotros agotar hasta el último, ¿verdad? Sí, Esfuerzo. hay que agotar que la escalada, porque nuestra posición no es que no haya guerra, no se defienda la nación, No, para nada. claro, porque para eso están todos los mecanismos y cosas que ya Dios ha puesto, vamos a decir que el hombre ha creado también, pero el problema es que yo como cristiano no puedo fomentar, No, es decir, para nada. mi visión es pacificar, Claro. es decir, que no pase, que Así no escale. Entonces, lo que pase ya que no está en mis manos, entonces ya no es problema mío. Entonces, mi actitud en mis redes sociales, mi actitud en mis comentarios es de buscar parar el conflicto. Claro que sí, a través de lo que es la palabra del Señor, todo lo que, como dice el mismo libro de Colosenses, que todas mis palabras que sean sazonadas, que salgan y con gracia y sazonadas con sal, o sea, que sea preservar, que en este momento deberíamos preservar la paz entre ambas naciones. En un conflicto en matrimonial, ¿qué debe de preservar? La unión, que mi lenguaje debe de ser un lenguaje conciliatorio, no un lenguaje disipador. ¿Cuántas cosas nosotros podemos? Entonces, en ese sentido, y la palabra me manda, ¿cuál es la forma de tú y yo estar en una, vamos a decir, guerra espiritual? Resistir a través de lo que yo he aprendido, a través de la verdad. Eso es lo que me va a hacer. ¿Y qué me dice la palabra del Señor? Que Dios es soberano y que Dios es el dueño absoluto de todo este universo. Y a Él es que nosotros debemos orar para que Él tome, ¿verdad? El control de todo. De hecho, lo tiene en sus manos el control. Él nunca ha perdido el control, pero que todo... Bueno, el trabajo es decir, reconocer que lo tiene y pedirle que entre su mano. Exactamente, y que tenga misericordia con nosotros. Esa es la función nuestra. La función nuestra no es estar haciendo lo que ellos están haciendo de aquel lado, hacerlo de este lado y diciendo un sinnúmero de cosas que no deben de ser y profetas que se les levantan y están diciendo cosas de ellos y los profetas de aquel lado diciendo cosas de nosotros. O sea, señores, lo que no se está dando en lo, vamos a decir, en el gobierno o en lo secular, se está dando entre el creyente cuando no debería de ser. Nosotros no estamos llamados a eso, estamos llamados a orar primeramente y si vamos a hablar, a decir cualquier cosa, debe de ser algo que sea para pacificar, mantener la paz y si no está la paz, procurar la paz como leímos ahorita. O sea que ese es el mensaje que nosotros tenemos para el pueblo en sentido general. Y sí, debemos orando por nuestros gobernantes para que tomen decisiones sabias, apegadas a lo que es la sabiduría, que viene de Dios, toda sabiduría. Viene del Señor, es que da la sabiduría al hombre. Entonces, en tal sentido, tratemos, hermanos, de no ser fomentadores de pleitos, sino de ser contiendas, pacificadores. ¿Cuál es el perfil de un pacificador, Carlos? Buscar soluciones. Hay que ver el perfil de ese pacificador, que él procura que las cosas... Y si hay un conflicto, él debe de... Pero no solamente entre diferentes personas, que también ese pacificador, cuando el problema está en él, debe de ser él. O sea, porque a veces somos pacificadores. de los otros. De los... de manera externa. ¿Verdad? Yo como mediador. Yo sí quiero mediar en los problemas del otro, pero el mío lo resuelvo yo como yo quiera. Exactamente. Entonces no debe de ser. Cuando la Biblia me llama que yo debo de ser pacificador, aún que el individuo se metió en vía contraria y te tuvo al lado, ¿cómo yo resuelvo esa situación? ¿Como un pacificador o como un fomentador de problemas y demás o como cualquier otra persona? Debe de haber una diferencia en los ciudadanos del reino y nos dice la palabra del Señor cuál es esa diferencia, cómo se deben portar los ciudadanos del reino. Y una de las señales sine qua non del ciudadano del reino es que es un pacificador. Así es. Entonces, ya ustedes saben, hermanos, terminamos este mes, Carlos, del mes de la Biblia y entramos ya Dios le bendiga a todos. de la Reforma. Dios bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Dios bendiga, Dios le guarde.